Punto Alternativo, un espacio libre de tabú y mitos donde rompes prejuicios y das una mirada detallada de la medicina alternativa, junto con la medicina tradicional, generando un cambio en tu modo de pensar. Un podcast de LHA, Energía Natural para la Salud Humana, Pediátrica y Animal. Hola, bienvenidos. Este podcast que tenemos el día de hoy es muy importante porque estamos celebrando el mes de la homeopatía. ¿Por qué es el mes de la homeopatía? Porque se celebra el natalicio del inventor de la homeopatía, el doctor Christian Friedrich Samuel Hahnemann, que fue el 10 de abril de 1755 en la ciudad de Meiben, Alemania, o sea, hace 268 años. El tema que vamos a ver hoy es un tema súper interesante porque vamos a ver cómo funciona realmente la homeopatía en nuestro organismo y por qué es tan importante la homeopatía para evitar sobre todo efectos secundarios a largo plazo en nuestro cuerpo. ¿Cómo funciona el medicamento homeopático? Es lo más importante que tenemos que entender hoy. El medicamento homeopático se basa en la idea que tuvo el maestro Hahnemann de una cosa que se llama similia similibus curantur. Lo similar cura lo similar. Es decir, que hay una sustancia que causa un síntoma en una persona sana, pero esa sustancia, cuando yo la doy a bajas dosis, me ayuda para la sintomatología que estoy actuando. Me explico, si tú tienes un problema de vómito y hay una cosa que se llama ipecacuana y tú tomas ipecacuana, coges la planta ipecacuana y te la tomas, apenas te la tomas inmediatamente vomitas. Entonces, ¿qué se hace en homeopatía? Cogemos esta planta de ipecacuana y la homeopatizamos en unas diluciones muy bajas y se la damos a los pacientes que tienen vómito. ¿Y qué pasa? El paciente deja de vomitar. Similia similibus curantur, lo similar cura lo similar. Es muy importante recordar que la homeopatía no es un invento. Según la Real Academia Española de la Lengua dice que la homeopatía es una práctica que consiste en administrar a alguien en dosis mínimas las mismas sustancias que en mayores cantidades producirán en una persona sana síntomas iguales o parecidos a los que yo estoy tratando de combatir. Entonces, el objetivo de la homeopatía es ir más allá del alivio de los síntomas. Lo que queremos hacer es restablecer globalmente el equilibrio natural del cuerpo. ¿Qué es esto? Si tú te cortas la piel, por ejemplo, el cuerpo produce un proceso de autocuración y la lesión de la piel en 2, 3, 4 días va a mejorar. Muchas gripas se autorresuelven solas, las diarreas, la gran mayoría, sobre todo en adultos, se resuelven solas y algunas inflamaciones. Tú te pegas en un codo, en una rodilla, en la cabeza, te aparece una inflamación o un gran edema y eso solito disminuye. Tú no le haces nada sin echarle hielo, sin echarle agüita, sin tomar ningún producto. El organismo solo llega a un equilibrio en donde la inflamación se va y tú quedas totalmente sano. Entonces, miren la importancia que tienen los tratamientos homeopáticos. Ahora, algo que no deben olvidar, que es lo más bonito que tiene la homeopatía, te maneja mente, cuerpo y espíritu. Por eso la evolución de la homeopatía ha llegado al siglo anterior, donde Hans Heinrich Rekebeck, el que nació el 9 de mayo de 1905, también en Alemania, en una ciudad llamada Herford, evolucionó la homeopatía y produjo unos medicamentos complejistas en varias potencias, y eso es lo que nosotros llamamos medicina antihomotóxica. Es como el Rolls Royce que tenemos ahora de la medicina, y con la medicina antihomotóxica los alcances médicos a nivel mundial cada día aumentan más. Ahora, ¿cuáles son los beneficios de la consulta de medicina antihomotóxica? La consulta que yo hago, mis queridos amigos, la que menos dura 1 hora. Tengo pacientes en que he durado 2, 3 y hasta 4 horas, sobre todo en la primera consulta. Ya digamos que los controles los hacemos un poco más cortos, pero eso hace que yo pueda conocer a mi paciente íntegramente. Le hago una anamnesis igual a la que se hace en medicina convencional, le pido exámenes, los exámenes que me traen que se hacen en medicina convencional, y ya yo empiezo a estudiar el paciente. ¿Qué le estudio? Le estudio su trabajo, le estudio su vida, le estudio su infancia,
todos los traumas que ha podido tener desde la infancia, todas las cosas que actualmente están cambiando mi vida. No importa que el paciente venga porque le duele un dedito, nosotros siempre hacemos un estudio completo de nuestro paciente para no solo mirar el dedo, sino para mirar a mi paciente íntegramente, en donde lo voy a sanar en todos los aspectos que tiene el cuerpo, porque como les decía antes, no es solo el cuerpo, también tenemos mente, espíritu, muy importante la familia, muy importante el trabajo. Nosotros indagamos si los pacientes tienen o no tienen mascota y qué tipo de mascota, porque es diferente la personalidad de alguien que tiene un perro pequeñito, un French Poodle, a alguien que tiene una culebra o una boa. Ninguna está mal, pero son dos personalidades totalmente diferentes y eso es lo que me encuadra al paciente para conocer y saber cuál medicamento de medicina antihomotóxica con productos homeopáticos le voy a colocar a este paciente. Yo normalmente, llenando solo la historia, me demoro 30 minutos. Problemas que vemos en nuestra medicina convencional, consultas de 15 o 20 minutos en donde realmente no sé cómo mis hermanos médicos logran tener una anamnesis completa. Ellos tienen que hacer en 20 minutos la anamnesis, el examen, la fórmula, llenar historias y llenar todos los papeles que está pidiendo el sitio en donde ellos trabajan. Entonces, digamos que nosotros tenemos más espacio para mirar profundamente qué está teniendo el paciente y a dónde puedo dirigir yo un tratamiento, no solo encaminado al dolor de dedo, porque el dolor de dedo que de pronto el paciente tiene fue relacionado con que tiene una frustración por el trabajo que tiene. Eso se llama bioneuroemoción, en donde los pensamientos se pueden transformar tu cuerpo. Ahí es donde nosotros nos centramos. Entonces, en conclusión, porque yo sé que muchos se preguntan, pero ¿cuál es realmente la diferencia entre medicina homeopática y medicina convencional? Son muchas diferencias. El principal problema que tiene la medicina convencional son los efectos secundarios que puede tener un medicamento. Conocemos y está estudiado que un medicamento convencional nos puede producir daños en el riñón, daños en el hígado, puede producir problemas, por ejemplo, de estreñimiento, dermatitis, vértigo, insomnio, cefalea, o sea, grandes dolores de cabeza. Ojo, mis queridos amigos, e incluso va relacionado con algunas enfermedades degenerativas y cáncer. Entonces, mire el alcance que puede llegar a tener un medicamento alopático, a diferencia de un medicamento homeopático que cuando es hecho y dado por profesionales no va a tener ningún efecto secundario. Entonces es muy importante entender esa gran diferencia entre lo que es la alopatía, que puede llegar a tener efectos secundarios, y la homeopatía, que no los tiene. Yo lo que digo es que no utilicemos medicamentos alopáticos, no, porque los medicamentos alopáticos son maravillosos. Tenemos productos para manejar la tensión arterial con medicamentos homeopáticos, pero hay pacientes que ya llegan con unos daños muy importantes de su corazón, de sus arterias, de sus venas, y yo tengo que dar un producto de más potencia y ahí es donde yo me puedo ayudar de un medicamento alopático. El problema es cuando dejamos esos medicamentos a largo plazo. No olviden que muchos de estos medicamentos también producen adicción y la gente, yo tengo pacientes, por ejemplo, con artrosis, que llegan tomando antiinflamatorios durante 2, 3, 4, 5 años y me dicen no puedo dejarlo de tomar porque de una vez me empieza a doler la rodilla, la cadera, la espalda, la columna y los efectos secundarios que tiene. Entonces yo les pido, mis queridos amigos, por ejemplo, pruebas de función hepática, pruebas de función renal y ya tenemos unas alteraciones importantes. Esa es la gran diferencia. Pacientes con problemas de cáncer, pues ellos van al oncólogo, yo mismo los mando al oncólogo y el doctor le hace su quimioterapia, su radioterapia y yo sirvo como coadyuvante. Básicamente en cáncer lo que utilizamos es terapias de psicología transpersonal, usamos muchísima sueroterapia y usamos biopuntura, pero siempre conectado con el oncólogo. Lo mismo con los cardiólogos, lo mismo con los hepatólogos. Nosotros estamos conectados con todas las medicinas. No queremos que vean, es que los que hacen medicina homeopática son un gremio aparte. No, nosotros somos médicos graduados de universidad
que hice una especialización en medicinas complementarias. Yo fui a la universidad e hice una especialización de 2 años en medicina complementaria y hago lo mismo que hacía desde que hacía medicina alopática, pero al final la gran diferencia es los productos que utilizo y los tratamientos que utilizo. Entonces yo en mi consultorio, por ejemplo, tengo una psicóloga transpersonal que me ayuda a una parte de los tratamientos. A veces los mandamos a masaje terapéutico emocional, donde solo con un masaje, con una crema de medicina antihomotóxica, yo puedo quitar dolores de espalda que llevan años. Entonces es una complementariedad entre las dos medicinas. Entendiendo que hay estudios como el que hizo la Universidad de Copenhague que nos demuestra que la tercera causa de muerte en el mundo es producida por los productos farmacéuticos tradicionales. Se habla de una cifra de 197,000 personas muertas al año en Europa por culpa de los medicamentos tradicionales. Ojo, de los medicamentos, no de la mala práctica, que esa es una estadística totalmente diferente. Entonces, por eso es importante tener claro cuáles son los grandes beneficios. Ahora, ¿qué patologías puedo tratar con medicina homeopática? Todas las mismas patologías que tú ves en medicina convencional, nosotros la podemos trabajar con nuestros medicamentos, con nuestros tratamientos, con nuestra sueroterapia, con nuestra biopuntura. Para nosotros es muy importante la salud mental. La salud mental va directamente relacionado con todas las enfermedades. El no estar bien en donde estoy, el no hacer lo que yo quiero, el tener pensamientos repetitivos me traen una gran cantidad de problemas. Por ejemplo, si tú tienes un pensamiento repetitivo que hoy en día se tiene mucho de angustia, entonces estoy angustiado permanentemente y todo el tiempo, independiente de lo que yo esté haciendo en mi diario trasegar en la vida, estoy pensando qué va a ser de mí, el dinero no me alcanza, qué va a pasar con el país, qué va a pasar con el mundo, qué va a pasar, y empiezan a meter y a sumar esas cargas emocionales. Entonces, pero qué va a pasar con la guerra que hay en Ucrania, ¿será que van a echar la bomba atómica? ¿Será que eso me va a afectar? Y la gente se centra en una cantidad de desespero emocional que termina enfermándola. Entonces, muchos de esos pacientes empiezan a llegar, por ejemplo, con migrañas. Después de la migraña, ¿qué me puede aparecer? Un aneurisma cerebral. El aneurisma es que una de las arterias se inflama y en cualquier momento esa arteria se rompe y el paciente hace un derrame cerebral o un ACV que lo deja o hemipléjico o lo mata de una vez. Entonces, por eso para nosotros es tan importante que nuestros pacientes en su emocionalidad están bien. Nosotros, por ejemplo, tenemos esencias florales como coadyuvantes de la homeopatía. La esencia floral es la que maneja mucho más la parte emocional del paciente. La homeopatía también tenemos algunos productos maravillosos, pero la esencia floral es un poquito más pulida en el tratamiento de la emocionalidad del paciente. Y cuando tú estás bien, todo funciona. Cosas como la siguiente: yo practico golf. Cuando usted llega a jugar golf estresado, la pelota se le va para todo lado. Cuando usted llega tranquilo, relajado, enfocado, cuando no está pensando en que tiene que ir a pagar una deuda, cuando no está pensando en que va a llover, cuando no está pensando en 1000 cosas que tiene uno en la cabeza, uno se da cuenta cómo los jugadores y uno mismo botan o salen las pelotas mucho mejor y logra uno menor cantidad de puntaje. Entonces, para nosotros es fundamental que nuestros pacientes sean felices. Entonces, usted lo que más va a escuchar en nuestros consultorios es risa, porque lo que nosotros buscamos con nuestros pacientes es lograr risa. Todos lloran, todos. Todos los pacientes que van a consulta lloran, pero la finalidad no es que llore, la finalidad es que ría. Recuerden, ¿a qué vinimos al mundo? Al mundo solo vinimos a hacer una cosa, mis queridos amigos, a ser felices. Y la pregunta para los que están al otro lado escuchando este podcast es: ¿hoy eres feliz? ¿Hoy estás haciendo lo que quieres? ¿Hoy estás en el sitio que quieres estar? ¿Estás en el trabajo que quieres estar?
¿Haces lo que realmente viniste a hacer al universo? Cuando tú tengas todas esas preguntas en sí, significa que eres feliz. Y si en alguna de las que acabo de decir, que son muy poquitas, dijiste que no, mi querido amigo, te invito a que empieces a buscar únicamente felicidad en tu vida. Así sea que te comas una hamburguesa en la calle, pero que sea algo que te dé felicidad, no que te toque. Hay algo que vemos muy seguido y es enfermedades de colon que no son enfermedades, sino son malos hábitos alimentarios. Personas que se comen una hamburguesa en 2 minutos y para eso se la pasan con una bebida gaseosa llena de azúcar que te pone peor. Entonces, muy importante para la medicina homeopática, la dieta. Nosotros miramos la dieta, miramos el espíritu, miramos el alma y hacemos, y por eso los resultados tan maravillosos que nosotros tenemos con nuestros productos. Porque a veces yo he tenido compañeros de la universidad que después de ya algunos años, que llevo más de 30 años salidos de la universidad, llegan y me dicen, oiga, Monsalve, ¿por qué tiene ese resultado tan bueno con sus pacientes? Si estudiamos en la misma universidad, si aprendimos lo mismo, si rotamos por los diferentes sitios, ¿cuál es la diferencia? Porque con estas medicinas uno aprende a mirar un poquito más allá. Entonces, como dije en el último gran congreso internacional que hicimos aquí en Bogotá para más de 400 profesionales de la salud, al final de mi ponencia les dije, he decidido morir joven, pero a avanzada edad. O sea, mis queridos amigos, que todos debemos morir muy mayores de edad, pero jóvenes de espíritu y jóvenes en tu cuerpo. ¿De qué te sirve vivir 90 años si 10 años los viviste en una silla de ruedas? Entonces, ¿cuál es la idea de nuestra medicina? Que la vida al final sea sana. O sea, uno debe morir sano. Simplemente el motor se acabó y ya uno muere tranquilo. Eso es lo que nosotros debemos mirar. También miramos la espiritualidad. ¿Dónde está conectada tu espiritualidad? Cuando tú estás bien espiritualmente, también estás bien mentalmente y también estás bien físicamente. Entonces, mis queridos amigos, muchas gracias a todos por conectarse a este espacio que tenemos para ustedes. Si tienen dudas, si tienen comentarios, por favor, comuníquense con nuestras redes sociales. Les recuerdo que estamos como LHA Col o se mete a nuestra página de internet www.lha.com.co y recuerden, somos energía natural para la salud.